Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 452, estableciendo prioridades. Julia Elena, asombrada por la abrumadora apariencia de César, soltó una exclamación antes de que pudieran presentarse, y luego se cubrió la boca con la mano por la vergüenza. César, echando un vistazo a la duquesa sonrojada, se presentó bruscamente. Soy César, el duque de Pisano. Es un placer conocerla. Para Julia Elena, la presentación de César sonó como el canto de un ángel celestial. Su intención de enfatizar que era duque y no gran duque, se desvaneció en el aire sin llegar a la adolescente que se había enamorado a primera vista. Yo soy Julia Elena, de Manchique. Frente a este hombre olvidó el nombre de su antepasado, que había proclamado con altivez ante el príncipe que creía su prometido. Lo mejor era no parecer demasiado tonta. La duquesa Rubina observaba esta situación con una sonrisa muy satisfecha. Como era de esperar, su hijo, poseedor de un rostro apuesto como el suyo, ejercía un poder destructivo abrumador sobre las mujeres jóvenes. Los rasgos delicados de César, que incluso si fuera mujer sería una belleza deslumbrante, desarmaban especialmente a las jóvenes en edad de casarse. Mi hijo, por supuesto. Pero lo que le faltaba seguía siendo evidente. Si tan solo su expresión fuera un poco más relajada, sería perfecto. Además de eso, Rubina comenzó a irritarse porque César no estaba sacando su máximo potencial. Su hijo no solo tenía una expresión sombría hoy. También tenía la boca cerrada. ¿Crees que no sé que te untabas aceite de oliva en la lengua? ¿Qué le pasa hoy? La conversación la llevó Julia Elena sola. Como suele ocurrir en los diálogos sin respuesta del interlocutor, por muy bien que hablara la duquesa, empezaron a aparecer momentos de silencio. La duquesa Rubina, estremeciéndose ante el incómodo silencio, no tuvo más remedio que intervenir con una sonrisa en el rostro. Princesa, perdone la descortesía de mi hijo. Es muy tímido. Cualquiera que le preguntara a una mujer de San Carlo que pasara por allí, se reiría de esa historia. Era puramente una táctica descarada porque Julia Elena era extranjera. Y funcionó. Ah, sí. Julia Elena sonrió tímidamente. Incluso estuvo a punto de decir es diferente a los rumores, pero se detuvo por temor a ser descortés. Julia Elena comenzó a pensar que los rumores podían ser diferentes de la realidad. El engaño de Rubina casi tuvo éxito. Eso fue hasta que un invitado no deseado, que conocía a César mejor que nadie, intervino. Oh, duquesa Rubina, he sido negligente en mi servicio. Debería haberme quedado con usted. Justo aquí estaba. Era la dama de honor principal de la duquesa Rubina, Isabella de Contarini, que apareció tarde después de charlar con León III. Los ojos morados de Isabella brillaron con malicia. Duque César. Duquesa Rubina. Entonces, ¿estaba delante era la princesa del marquesado de Manchique de la que se rumoreaba? Siendo la dama de honor principal, dejar a la duquesa sola, he sido muy descuidada. Ella sonrió de forma algo antinatural y se colocó justo detrás de la duquesa Rubina. Era el lugar donde debería haber estado. Sin embargo, no podía apartar la vista del duque César. ¿Vas a casarte de nuevo? El hombre que me abandonó. El hombre que me rechazó cuando le rogué llorando. Isabella instintivamente escudriñó a la joven sentada frente a ella. Mejillas regordetas, piel brillante de color oliva, abundante cabello castaño oscuro. Una belleza redonda pero joven y vibrante, completamente diferente a la suya. Su ira se duplicó. Si hubiera sido fea, ni siquiera se habría enfadado. Y si hubiera sido más guapa que ella, lo habría aceptado. Me rechazó y eligió esa cosa. No fue César quien la eligió, pero a ella no le importaba. Era mucho más fácil enfadarse con la recién llegada y tierna que quemar la vieja ira contra una hermana que no tenía posibilidades de ganar. La ira de Isabella se encendió contra la persona equivocada. Y Rubina se llevó las manos a la nuca, ¿por qué tenía que aparecer justo ahora? ¿Cómo la ha hecho? César no reaccionó a la aparición de Isabella. Desde su punto de vista, en realidad, era que sea lo que tenga que ser. Por supuesto, a César no le agradaba encontrarse con Isabella, quien, a pesar de haber estado con él,
ahora estaba en el camino ancho y recto de convertirse en la mujer de su padre. Le resultaba incómodo, sabiendo cuánto había arriesgado su vida por él en el pasado. Pero Isabella era solo un elemento al final de su lista de tareas pendientes, un problema relativamente menor entre los muchos que enfrentaba. Su mente estaba completamente llena de Ariadne, a quien no podía tener. Si se extendía un poco más, pensaba en su archienemigo Alfonso, y en cómo evitar el matrimonio con esta joven duquesa que lo alejaría de Ariadne para siempre, y solo esto ya le dolía la cabeza. En medio de todo esto, la voz clara de Isabella resonó en el salón. Las palabras de la duquesa son totalmente correctas. Rubina miró a Isabella sorprendida de que respondiera a sus palabras. ¿Qué le pasaba? Sin embargo, como era de esperar, Isabella tenía sus propias intenciones ocultas. A nuestro duque no le interesan las mujeres en absoluto. Isabella sonrió a Julia Elena, agarrando el respaldo del sofá con ambas manos detrás de Rubina y César. A nuestro duque no le interesan las mujeres, tanto que a esta edad todavía no tiene pareja. César, de hecho, ya tenía la edad de tener 1 o 2 hijos según los estándares de la alta nobleza del continente central. Isabella sonrió dulcemente a Julia Elena. Un hombre cuanto más apuesto más rápido sale del mercado. Un solterón se queda por una razón, ¿sabes? La sonrisa de la duquesa Rubina se resquebrajó. Así que eso era. César se quedó atónito ante la inesperada situación de que un enemigo le proporcionara fuego de cobertura. Se sintió un poco mal, pero en general, era una ventaja. De hecho, a César no le dolía que alguien lo atacara llamándolo solterón. Tenía la confianza de que si se acercaba y les proponía matrimonio a 100 mujeres, unas 80 aceptarían su propuesta. Las 20 que no aceptarían eran mujeres casadas. Y entre las 80 que sí aceptarían, seguramente habría bastantes mujeres casadas. Él no le respondió a Isabella. Ah, sí. Julia Elena también estaba desconcertada. Desde su perspectiva de extranjera, era agradable que una hermana deslumbrantemente hermosa se acercara y le hablara amablemente, pero el matiz de esa hermosa hermana era sutil, sin importar cómo lo mirara. A nuestro duque también le cuesta mucho y tiene muchos hábitos incomprensibles. Sí, ese sonido de nuestro era realmente extrañamente molesto. Su sonrisa también parecía una máscara. En ese momento, la mano de la duquesa Rubina se posó sobre la mano de Isabella, quien sonreía y hablaba mal sin maldad frente a la persona en cuestión. TSK. La duquesa, con una sonrisa amable, susurró entre dientes sin mirar atrás. No te dejaré en paz, perra. Isabella se sobresaltó por un momento. ¿Qué? Esta mujer se retuerce si la pisas. Pensé que se dejaría pisotear dócilmente. De hecho, la duquesa Rubina no era fácil. Ella espetó en voz baja. ¿Oíste la historia de la vizcondesa Leonati? Se casó y la echaron la primera noche porque no sangró. Después de estas palabras, Isabella también se tensó. No te rías a tus anchas pensando que empezaste como mujer casada delante del rey. Las mismas reglas se aplican en esta industria. ¿Crees que la codicia de un hombre que quiere poseer todo el pasado de una mujer se desvía aquí? Isabella respondió con una gran carcajada. Es un malentendido, duquesa. Solo quería decir lo noble que es nuestro duque como una grulla solitaria, ¿sabe? Ella se inclinó de forma bastante familiar y le susurró a la duquesa. Entre colegas de la misma profesión, eres demasiado dura, claro, es difícil llevarse bien entre personas que hacen el mismo negocio. Isabella, que había captado astutamente la profunda respiración de Rubina para rugir, miró a la princesa Julia Elena y dijo claramente justo antes de que la duquesa abriera la boca. Esas calumnias, como que hay muchas mujeres o que es promiscua. HMPH. Es mejor aclararlo desde el principio, ¿no cree? En ese momento Julia Elena, que había captado el ambiente, miró directamente a Isabella y preguntó. ¿Hay algo que deba escuchar? Isabella sonrió y agitó la mano ante la inteligente joven princesa. Oh, no para nada. Si hay algo que deba escuchar, sería lo maravilloso que es nuestro duque César. ¿El duque tiene la colección de vinos más grande de la capital? Ese sonido de nuestro. La duquesa Rubina rechinó los dientes. Le preguntó a César directamente. Ni siquiera susurró. ¿Le presumiste tu bodega de vinos a esa perra?
Julia Elena se sobresaltó por el lenguaje áspero, y César negó con la cabeza con calma. Realmente nunca había hecho tal cosa. Isabella solo estaba fingiendo ser cercana a César, usando rumores que había escuchado en la sociedad, y marcando su territorio frente a Julia Elena. Isabella también se sorprendió un poco por la belicosidad de Rubina. Estaba segura de que la duquesa seguiría fingiendo ser buena frente a la princesa Julia Elena. «Puedes irte ahora». La duquesa Rubina ordenó fríamente. ¿Tan pronto cuando esto es tan divertido? ¿Debería volver al lado de su majestad? La mano de Rubina se apretó. Esa mujer estaba marcando su territorio por todas partes. Es una regla que las mujeres a las que les gustan mucho los hombres marquen su territorio con varios hombres, pero incluso los animales serían más decentes que eso. Prepara el salón. Rubina, que apenas contuvo su ira, espetó. Si Julia Elena no hubiera estado allí, la habría golpeado. He quedado con la condesa Cefinelli para una charla de té por la tarde. Al escuchar el nombre de la condesa Cefinelli, Isabella se encogió interiormente. El conde Cefinelli era el hombre que le había dado 400 ducados. ¿Cuánto sabe? Pero no lo demostró. De todos modos, no había pruebas, ya que no había firmado un recibo al recibir el oro. ¿Preparo el salón, señora? Sí, ahora mismo. Solo entonces Isabella se levantó con gracia. Había hecho todo lo que tenía que hacer. Había marcado su territorio, había esparcido cenizas adecuadamente y se había desahogado. Después de que el salón esté listo, puedo ir a ver a su majestad. Rubina miró a Isabella con ojos desorbitados, a punto de voltearse. Isabella decidió dejar de provocar, ya que realmente parecía que podría perder la cabeza y golpearla. Se encogió de hombros y salió del salón. Y tan pronto como Isabella se fue, Julia Elena rechinó los dientes tardíamente. Ay, debería haberle preguntado cuál era su estatus. Le preguntó a la duquesa Rubina un momento después. ¿Quién es esa persona ahora? Seguro que no tiene un título más alto que el mío, ¿verdad? ¿O es la condesa Contarini, es mi dama de compañía principal? Rubina añadió la última parte con desprecio, como si no quisiera decir que era su dama de compañía. Pero independientemente de eso, Julia Elena se sintió aliviada al escuchar que la otra persona era una condesa. Ella era la hija de un monarca y descendiente de un imperio, pero su título era el de marquesa, lo que a menudo le causaba problemas. Sin embargo, si la otra persona era solo una condesa, no había necesidad de preocuparse. Condesa Contarini, condesa Contarini. La duquesa Rubina, que apenas se mordió la lengua y se tragó las palabras para evitar manchar su propia reputación si hablaba mal de su dama de compañía principal. Además, había muchas historias que no debían salir a la luz sobre Isabella por parte de César. Sonrió y cambió de tema. El clima se está volviendo frío, así que un paseo al aire libre no parece una buena idea. ¿Qué tal si vamos a ver sedas juntas? La región de Latgalia tiene la ruta de la seda, así que habrá visto muchos tejidos raros, pero en San Carlos se reúnen cosas hermosas de todo el mundo. Sin embargo, incluso si la duquesa Rubina no hablaba mal directamente, la princesa Julia Elena parecía dispuesta a recopilar los escándalos de Isabella por sí misma. Condesa Contarini. Condesa Contarini. No la dejaré en paz. En medio de todo esto, el duque César, como si fuera asunto de otra persona, miraba fijamente al vacío con su hermoso rostro. No se le ocurría ninguna solución. Excepto las opciones extremas. Julia Elena no era la única enojada. Incluso el hombre que no conocía la ira no pudo mantener la calma al lado de León III. Por mucho que odies a tu hijo, los asuntos de Estado deben ser lo primero. Alfonso caminaba por la habitación, revolviendo y peinando su cabello rubio con rudeza. No es cualquier cosa, es la defensa nacional, la defensa nacional. Se dio la vuelta bruscamente. Decir que recortará todo el presupuesto del Palacio del Príncipe es lo mismo que decir que destruirá la Orden de los Caballeros del Casco Negro, ¿es eso lo que debe decir un rey de una nación?